No hay que buscar nada en otro lado, es en esa misma hoja. ¿Sí? O sea que ese hueco está ahí presente en los 4 niveles esos, que es por donde vamos a subir, ¿sí? En los pisos típicos del edificio. ¿Ok? Pero en planta baja realmente no va a existir porque ahí hay una escalera. La subida y la bajada de la escalera. Realmente hay una eh, eh, otro chat ahí realmente que podemos, o sea, un espacio que podemos usar como un chat y vamos a compartir aquí esto para que lo vean. Aquí está vista. Voy a poner el escritorio para que vean todo. Bien. En la planta baja, o sea, lo primero que hablamos era esto, ¿no? Que en las plantas típicas, de la 100 a la 400 se representan con esta vista que está aquí. O sea que esto no va a cambiar en ninguno. ¿Sí? ¿Estamos claros en eso? Desde la 100 hasta la 400 estos dos huecos están allí. Todo chavo. En la planta baja podemos usar esto que está aquí como si fuera un chat también. ¿Sí? De alguna forma si nos sirve. ¿Ok? O podemos ubicar una columna falsa por aquí al frente de la pared de salida de la puerta de la escalera en la parte interna y hacer que esto aquí también se nos produzca como si fuera un punto por donde bajar con la tubería, o sea que estaríamos bajando, ¿sí? Pegado a la pared de este lado en este chapo, o sea que este hueco continuaría por aquí, ¿sí? En la planta baja. Eso es opcional, ¿no? O sea, podemos hacer eso para efecto de desarrollar nuestro plano. Porque aquí, acuérdense, fíjense, hay una puerta y hay un espacio aquí de este lado. ¿Ok? No es mucho los tubos que tenemos que bajar, podemos ponerlo por allí. ¿Ok? Y habría que buscarle una posición por aquí. Acá también, como les decía, podemos usar de pronto este también. ¿Sí? Y habría que buscar una posición en alguna de estas paredes por aquí. Pudiera ser esta o pudiera ser de este lado también para efectos de lo que es el, el gabinete de incendio cuando diseñamos la parte de incendio para esta área de planta baja. ¿Sí? Porque vamos a necesitar poner un gabinete de incendio en esta área de aquí también. ¿Sí? Entonces, pudiéramos utilizar estos espacios de aquí a lado de las escaleras y de pronto para eh, usarlas como nuestro punto de subida y bajada con la tubería de incendio. Esto va a depender de la apreciación que haga cada uno en qué punto va a poner eso. ¿Ok? Y que sea factible hacerlo, ¿no? Bien, eso es en planta baja. ¿Ok? Y luego de ahí vamos a ir hasta el semisótano o el sótano, como quieran llamarlo, ¿sí? Y pudiéramos entonces nosotros proyectar esto que estamos haciendo acá por aquí abajo y nos quedaría, si nos guiamos con esta columna, ¿sí? Vamos a ver, esta columna es la de la escalera, ¿sí? Que está allí, pero como abajo no hay escalera de ese lado, este es el recinto, el espacio de la escalera viene a ser como el recinto del conserje, el cuarto del conserje. Esta columna que está aquí va a ser esta misma columna que está prácticamente en la escalera. Entonces nosotros pudiéramos ver que aquí queda un pequeño espacio, ¿sí? Donde hay una acera, ¿sí? Que pudiéramos nosotros utilizar ese espacio por aquí y hacer que las tuberías también bajen por aquí al lado de la columna. Y por aquí debajo de la losa de la planta baja pudiéramos llegar hasta el área del tanque o el área de las bombas en el cuarto de máquinas. ¿Okay? De alguna forma ustedes harán su diseño de tal manera de que tengamos que partir con la tubería de por aquí y subir al edificio. Esa es una posible trayectoria.
cada uno hará lo suyo, ¿no? En su momento en el diseño. Profe, Dígame. no sé, puede que no lo haya visto. Este Dígame. edificio tiene pozo de agua, tanque de agua. ¿Cómo va a ser también eso? La parte del tanque del agua ustedes lo tienen que diseñar. Eso es lo que les decía. Esta área de aquí es para eso. Cuarto de máquina, cuarto de bombas, tanque. Todos No, van a pero ser o sea, proyectados en eso. el cuarto de máquinas me imagino que va a estar las bombas que suben y todo eso, pero el Ya, tanque en todo sí. este espacio aquí es para todo eso. O sea, usted puede tener un tanque aquí abajo del piso o algo elevado, como quieran, y las bombas ahí en esta área. O sea, la idea es que la disposición de este espacio de aquí es para eso. Lo que yo mm, le decía antes, que si su diseño por X o Y o Z razón requiere de un poco más de espacio, de pronto pueden tomar uno de los estacionamientos. O sea, no nos vamos a detener por un espacio, ¿sí? Pero siempre pensando en esta área. Y lo que hablábamos en las clases anteriores es que acuérdense que para lo del tanque teníamos que guardar una cierta distancia con los linderos. ¿Se acuerdan lo que eran los linderos? Y me dice que eran los linderos, que son los linderos. Ujú. Los límites, profe, los límites Los de la límites del propiedad. terreno, los límites de la propiedad, ¿no? Entonces, como el tanque tiene que guardar por lo menos 1 metro de distancia entre el límite y para efectos de este plano, el límite es esta línea amarilla que aparece aquí pegadito a la pared, ¿no? O sea que esta pared está construida precisamente en el límite, pared de los depósitos esos que hay allí. ¿Sí? Y aquí ustedes ven las coordenadas del límite de este lado. ¿Okay? Lo que les decía es que si este va a ser el espacio, no, yo no voy a poder pegar el tanque a esta pared. Tengo que guardar una distancia mínima de 1 metro a 1,50 m, ¿sí? De aquí hasta acá. Okay, o sea que ustedes tendrán que proyectar eso en el dibujo, lo que vayan a hacer de su tanque. Digamos que fuera de 1,50 m, ¿sí? O sea que yo no puedo dibujar el tanque a menos de esa línea, ¿sí? Eso quiere decir que estos depósitos, si se fijan que están aquí, son de 1,50 m. Ok, nos acotáramos, viéramos que, digamos de aquí a aquí, 1,50 m. O sea que mi tanque tendría que estar en este espacio de acá. ¿Sí? En este espacio de acá, alejado del límite de propiedad. Realmente la medida sería de las aquí. Realmente es al límite de propiedad, que es la línea máxima. Okay. Ese es el mínimo, así que podemos nosotros utilizar 1,50 m desde esa línea, ya que no nos podemos pasar de ese espacio de ahí. Hay que verificar, no me recuerdo si era 1,50 m o 1 metro, que habíamos dicho. ¿Sí? Pero hay que guardar esa distancia. Efecto de que eso es normativa. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, como han visto en lo que hemos mencionado y demás, el proyecto se va a desarrollar con estos planos y contempla lo que es el agua fría, el agua caliente, lo que es los drenajes sanitarios, el sistema pluvial, que tenemos que recoger las aguas de esa azotea y llevarlas hasta allá abajo, y el sistema de tanques, si ustedes van a diseñar un sistema de 2 tanques o si van a diseñar un sistema de presión con un tanque abajo solamente. Ese es criterio de cada uno y ese es su diseño. Y la idea entonces es que ustedes apliquen lo que han aprendido en los cursos que ustedes han dado y desarrollen entonces su proyecto en función de eso. Puede ser que el diseño es suyo, o sea, por eso cada uno va a hacer lo propio. O sea, cada uno va a hacer su rayado y cada uno va a hacer y aplicar sus conocimientos aquí. Okay. Parámetros generales, en el mismo plano, ustedes, bueno, yo preparé una pequeña presentación para hablar un poco de eso. ¿Sí?
el alcance del proyecto. Nosotros vamos a desarrollar, como les decía, el sistema, ¿sí? O el diseño del agua fría y el agua caliente, o sea, las aguas potables del edificio. ¿Sí? Que yo les he preparado un previo, o sea, de la parte que hemos dado hasta el momento, que involucra el proyecto. Solamente las que no hemos dado, nomás se las vamos a mencionar. Y vamos sobre la marcha, entonces, complementando el proyecto, y al final ustedes lo que van es a entregar un proyecto que va a contemplar el agua fría, el agua caliente, los drenajes, el agua pluvial, el sistema de incendio y el sistema de gas, que es lo que comprende el curso, en la medida de lo posible. Okay. Bien, entonces acá lo que estamos poniendo es que el proyecto contempla esos diseños de agua fría y agua caliente para el uso de los apartamentos del edificio, ¿sí? El agua en las áreas de los jardines. Acuérdense que hablábamos que hay unos maceteros por ahí en el frente del edificio, en la parte posterior del edificio hay unos maceteros y obviamente van a haber plantas allí y de alguna forma el conserje tendrá que regar esas plantas diariamente, entonces no deben olvidar colocar sus grifos de jardín en algunas posiciones por ahí, ¿sí? Eso es a criterio de ustedes. Si no lo ponen, bueno, yo les califico que no lo pusieron. Y si los colocan, entonces deben ubicar ustedes mismos su ubicación donde van a poner ese grifo. ¿Okay? Entonces deben incluir todo lo concerniente a los tanques esos de almacenaje, lo que hemos dado en clases, el sistema de bombeo, las instalaciones de las tuberías, los detalles de los soportes, de las válvulas, la selección de los materiales. O sea, ustedes son los que van a escoger el tipo de... Ya dijimos que el sistema preferiblemente lo vamos a hacer de tubería de cobre. Entonces ustedes escogerán donde ponen tipo cobre K, tipo cobre L, qué sé yo. ¿Okay? Lo que son los equipos, ¿sí? Las bombas y demás, ustedes van a seleccionarlas finalmente en su proyecto. ¿Sí? Y toda la documentación de los cálculos hidráulicos, entonces ustedes aplicarán allí también la normativa referenciada de lo que hemos visto, ¿no? O sea, hay un decreto que ustedes leyeron una vez, todo lo que se aplique de ese decreto, entonces ustedes lo pondrán ahí como una normativa. Si estamos usando el National Plumbing, el documento ese que yo les suministré, entonces ustedes harán referencia de que están haciéndolo en referencia a eso, ¿no? Son memorias de cálculo o su memoria técnica. ¿Sí? Y esto, entonces, finalmente, eso es lo que ustedes van a desarrollar con respecto a el proyecto en general. Entonces, eso lo van a desarrollar ustedes en grupos de 2 personas, como hemos dicho siempre, ¿no? Y finalmente, en todo esto, ustedes van a poner el nombre de los 2 integrantes. ¿Okay? Al final veremos de qué manera hacemos una pequeña presentación. Ustedes hagan una pequeña presentación de su proyecto, lo que están entregando el día de la entrega. Eso ya al final. Entonces, en la parte de instalación hidráulica de las bombas y demás, ustedes van a escoger su sistema. Pudiera ser un sistema hidroneumático, pudiera ser un sistema de gravedad, lo que ustedes decidan. Su diseño. Instalación sanitaria, por el momento lo que vamos a hablar es que vamos a tener que sacar todas esas aguas que le metemos a esos artefactos y tenemos que también ubicar las tuberías de ventilación primaria o doble ventilación en el caso de que se haya que ponerlas, lo que aplique en cuanto a ventilación y tuberías de drenajes, ¿sí? Ustedes entonces en el momento de que veamos todo esto sistemas, ya para la próxima clase vamos entonces a hablar del sistema de drenaje sanitario y del sistema de ventilación y demás, ¿no? Van a ustedes a aplicar eso a su proyecto y también entonces irán sobre la marcha trabajando en eso. La idea es que ustedes ahora mismo tienen el plano, ya ustedes pueden ir trabajando en eso. De hecho, ya yo hubiera empezado a hacer rayados y ver por dónde voy a pasar tuberías y todas esas cosas y planteando mi tabla de cálculos, ¿sí? Acuérdense que ustedes tienen que de alguna manera ir haciendo eso de manera ordenada, ¿sí?
porque finalmente ustedes tienen que hacer una memoria técnica de cálculos de todo el proyecto, van a tener que hacer un documento escrito, ¿sí? Explicando todo lo que ustedes han hecho y explicando todas las ecuaciones, normas y cosas que ustedes apliquen al diseño. En cuanto entonces al sistema de incendio, vamos a trabajar allí con el sistema de mangueras. Tenemos que diseñar una tubería con gabinetes de manguera. Ya ustedes han visto los detalles que se colocan más o menos en los planos. Yo les mostré en los planos que estábamos viendo anteriormente, ¿sí? Todo eso entonces ustedes tendrán que conseguir un detalle, hacer su diseño en función de las tuberías y básicamente lo que son los gabinetes, las siamesas y la tubería, ¿no? La tubería en sí del sistema, aunado al sistema de agua potable del edificio. O sea que si vamos a tener arriba el tanque, entonces tenemos que agregarle la cantidad de los 5.000 galones mínimos para efectos del sistema de incendio. ¿Okay? Por el momento, de aquí que vamos a trabajar también esa parte. El sistema realmente no he pensado exactamente si vamos a, cuando veamos, si veamos la parte de los rociadores, de pronto le aplicamos a los estacionamientos un diseño de sistema de rociadores. Eso queda tentativo a poder dejar uno u el otro, ¿ok? O ambos. Pero por el momento pensemos que 100% el de gabinetes va. ¿Ok? Finalmente, entonces, la presentación del proyecto, ¿sí? La van a realizar con el software AutoCAD, como hemos trabajado todo en el principio. Ustedes van a hacer proponer sus dibujos, su instalación, todos los planos en función de esos detalles arquitectónicos que yo les he suministrado, ¿sí? O esas plantas y elevaciones que yo les he dado allí. Y en el que ustedes van entonces a hacer todos sus rayados y van a finalmente a entregar un plano finalizado del proyecto en cuanto a lo que son las vistas de planta, los isométricos y los detalles de instalación. Y finalmente entonces ustedes van a hacer una memoria de cálculo descriptiva de su sistema y la selección que incluye la selección de los materiales, las normas de instalación y todos los cálculos o las memorias de cálculos que correspondan a la parte hidráulica, o sea, cómo calcularon pérdidas, van a mostrar sus tablas de cálculos que hicieron del sistema, ¿sí? Y en los planos entonces mostrarán ustedes todas las tuberías con sus detalles, diámetros, y en algún punto del documento ustedes tendrán que explicar cómo van a soportar esas tuberías, de qué forma lo van a hacer, y incluirán en esa explicación ahí el detalle de los soportes de la tubería, ¿ok? Tanto horizontal como vertical. ¿Pregunta con eso? Profe, Bien. las tuberías principales, o sea, de alimentación de agua, los que van verticales, ¿los vamos a hacer en cobre, usted menciona? Sí, vamos a trabajar todo en cobre, ¿sí? Para no tener que mezclar un tipo de tubería con otro tipo de tubería y demás. De pronto la tubería que viene de la red del IDAN que va al tanque de abajo, acuérdense que nosotros debemos llenar ese tanque de manera directa de la red pública, no podemos conectar una bomba a ese sistema, ¿sí? Tanto tenemos que necesariamente poner un tanque ahí abajo de todas formas. Pongamos uno arriba o no lo pongamos, el de abajo tiene que ir. Okay. Y esa tubería de pronto puede ser de acero galvanizado, ¿sí? Puede ser la tubería de acero, incluso puede ser hasta de PVC, es un buen calibre. ¿Sí? Igual, por eso yo les he puesto acá también unas recomendaciones ahí de cosas que no deben olvidar ustedes. Les he puesto una tabla aquí de las características, aunque esto fue una tarea que yo les puse a ustedes en algún momento, ¿no? De las características de los materiales en las instalaciones, la tubería de acero, ¿sí?
tiene ciertas características en cuanto a su instalación, ¿sí? Para efectos de tipo de juntas, ¿sí? Muchas veces hasta 2 pulgadas las tuberías de acero las podemos hacer roscadas, ¿sí? De ahí en adelante serían tuberías soldadas. Igual las de hierro, pasa lo mismo. Y lo que es el cobre, el latón y demás, ¿verdad? No se usa mucho el cobre tipo L y tipo K, que son los que se utilizan más bien con los sistemas estos de agua, y las tuberías plásticas o de PVC, ¿sí? Y podemos entonces aplicar las normas de las tuberías al tipo de tubería que nosotros estemos utilizando. Parece que el documento menciona por ahí también los tipos de tuberías y las normas que nos indican a veces los calibres y las especificaciones del tubo, ¿sí? Por ejemplo, normas de ASME, de ACTM y de la AWWA, la Asociación del Agua, para efectos de uso del material de la tubería. O sea que ustedes van a referenciarse a normas internacionales en cuanto a esto, a lo que es materiales de los sistemas y de los soportes de las tuberías. ¿Okay? En cuanto a recomendaciones, acuérdense de que el sistema lleva una separación, pongámosle 20 centímetros para hacer algún informe, ¿sí? Entre tubo de agua fría y agua caliente. Parece que estamos hablando primeramente del sistema de agua fría y agua caliente, ¿sí? Las alturas, en los detalles de instalación deben ustedes verificar esas alturas, o sea, que de pronto, por lo general, en un lavamanos tenemos 79 centímetros de altura de la tubería hasta donde debemos llegar para conectar el codo final de salida de la pared de la tubería para el artefacto. Va a quedar a 79 centímetros. ¿Cuál era la referencia en cuanto a piso que teníamos que tomar? Recuerda. ¿Piso rústico o piso terminado? Debe ser el piso acabado, profe, ¿no? Acabado, correcto. Entonces, todas estas medidas son a referencia de eso, del piso terminado o del piso acabado, ¿ok? Ya cuando tenemos ya finalmente la baldosa, esa medida de ahí hacia arriba, la salida del lavamanos va a quedar a 79 centímetros, por lo regular, el inodoro entre 38 y 40 centímetros, la llave de la regadera nos puede quedar entre 1,20 y 1,37 m, ¿sí? Y la salida de arriba, por donde sale el agua de la regadera, a unos 2 metros, ¿sí? El lavadero generalmente a 90 centímetros. Entonces, recuérdense que cuando consideramos entonces para el cálculo de pérdidas y demás, esas alturas existen y hay que entonces tomarlas en consideración. Fíjense que la mínima es 38-40 centímetros, que es la del inodoro. ¿Okay? Evitar en lo posible que las tuberías entren a las recámaras y a las salas, ¿sí? En lo posible, no hay forma de que usted entre o llegue a algún punto de consumo de agua que no sea por estos puntos, bueno, tendrá que hacerlo por allí. ¿Sí? En la recámara a veces entramos por efecto de que, sobre todo en la recámara principal, ¿no? Dentro de ella hay un baño regularmente, entonces, por ahí entonces parte de que de alguna forma tengamos que entrar a la recámara, ¿sí? Pero en la medida de lo posible evitarlo. Por ejemplo, si yo no tengo nada que hacer con la tubería en las otras recámaras, no debo pasar las tuberías por esas recámaras, ¿sí? No debo pasar la tubería por la sala, busco en la medida de lo posible las lavanderías, las cocinas, los pasillos, ¿sí? Para el paso de la tubería. Entonces, acuérdense que la tubería no se traza por debajo de las paredes. Es imposible que usted vaya poniendo tuberías metidas, embutidas en las paredes, eso va por la losa, ¿ok? Va a un lado de la pared por la losa. Y en los baños cuando sube, entonces sí, para no estar bajando
tantas veces al piso y regresar de nuevo si los artefactos están ahí pegaditos. Entonces sí lo hacemos que subimos una sola vez a las paredes y luego seguimos por la pared subiendo hacia los artefactos. ¿Okay? Para que no olviden esa partecita. La otra parte que no deben olvidar ustedes es que en lavandería y cocina por lo regular es donde más se consume agua, ¿sí? La mayor cantidad de agua. Entonces conviene tirar una sola tubería a veces que lleve el agua a estos recintos de lavandería y cocina. Y por lo regular ustedes ven que en los apartamentos eso está pegado, si no es que es el mismo recinto, ¿sí? En las casas es donde tenemos, como decimos en panameño, espalda con espalda. Tenemos una pared de por medio entre lavandería y cocina, ¿sí? Simplemente pasamos la puerta y quedamos en la lavandería. Okay. Y la idea es esa siempre, mantener la tubería que va hacia estos recintos, porque esto nos ahorra energía y nos ahorra material y nos ahorra gastos de todo. Okay. Entonces, es importante cuando usted hace el trazado de que vaya con una misma tubería hacia estos recintos, ¿sí? Dirigidos desde la red principal. No saquemos una para la lavandería y otra para la cocina. Pasando por una, ramificamos a cada uno de los artefactos. Y obviamente entonces a cada uno de los artefactos no debemos olvidar esto, colocarle sus válvulas, ¿sí? Para el momento de las reparaciones o de los trabajos de mantenimiento que se haga de los sistemas, o más bien de los muebles o artefactos, ¿no? No tenemos por qué cortar el agua de todo el apartamento porque vamos a reparar un lavamanos de un baño. ¿Ok? Entonces, esa es recomendaciones simplemente para efectos de que hagamos nosotros un buen trazado y un buen diseño. No sé si tienen alguna pregunta. Profe, Ajá. nosotros vamos a calcular entonces por los apartamentos, así como calculamos la vivienda, ¿no? Y después tenemos que sumar esos caudales para calcular la tubería vertical, ¿cierto? Correcto. Sí, ustedes van a hacer exactamente, por eso empezamos por allí. O sea, si ustedes se fijaron en lo que hicieron, el examen, las paletas que hicieron, el levantamiento que hicieron de sus casas, la idea era esa, que ustedes se dieran un pantallazo de cómo está eso en sus casas y así mismo es la realidad, ¿no? Y finalmente llevar el diseño de la casa al edificio es tomar que eso es prácticamente un apartamento del edificio. Ahora lo que tenemos que tener más cuidado es por dónde vamos a hacer el trazado de las tuberías, porque estamos 100% sobre el mismo piso de la losa del apartamento. ¿Okay? Pero el concepto básico es el mismo. El método de Hunter, ¿sí? Vamos a tener la entrada principal del edificio, una tubería que va a alimentar de agua a todo el edificio. Obviamente, el IDAN debe colocar, o mejor dicho, el dueño debe proveer un medidor, ¿sí? Para que el IDAN pueda cuantificar la cantidad de consumo de agua del edificio entero. Y luego entonces se puede colocar medidores a cada uno de los apartamentos para efectos de el cobro del agua a cada dueño, ¿sí? Porque el IDAN facturaría entonces de pronto a un solo un solo inmueble, o sea, solo al edificio, y entonces los residentes del edificio de pronto pagan sus cuotas de agua. Para cuantificar eso y manejar el concepto de la colocación del medidor. Acuérdense que ustedes tienen también una tareita por ahí que si la hicieron ya tienen eso adelantado de los tipos de medidores que se utilizan a modo residencial y a modo comercial. Okay, así que es cuestión de tomar ese detalle e incrustarlo en sus planos como detalles de instalación. ¿Me iban a preguntar algo? Sí, es que el compañero dijo que había que sumar los caudales, pero ahí no deberíamos de sumar todos los accesorios y ver el total y sacarle 3/4. No, ver el total del agua que se consume ahí. ¿Cómo ver el total del agua que se consume? O sea, en las tablas, en vez de sumar el caudal de cada apartamento, no se ve como todos los accesorios que hay en todo el edificio
Y en las tablas buscar en la parte de total para el caudal. Eso en las tuberías principales, ¿sí? O sea, acuérdense que ahora nosotros lo que aprendimos es hacer la distribución final del agua a cada uno de los artefactos. Venía desde una entrada, y una entrada principal. En el edificio vamos a tener exactamente lo mismo a lo que es el apartamento. Pero la tubería que entra a cada uno de los apartamentos de donde le llega el agua, ¿sí? Parte de un medidor, se va a colocar también a cada apartamento. Ya hasta allí es exactamente lo mismo. ¿Ok? Luego vienen las tuberías principales que van a alimentar a cada piso del edificio. Entonces, allí tenemos que hacer lo que usted nos dice, que vamos a sumar entonces todas las unidades artefactos del piso para que dimensionemos la tubería que va a llevar esos flujos a ese piso. Okay, y así vamos a ir piso por piso el edificio en el cálculo de el suministro de agua fría o de agua caliente. Okay. Una cosa para el agua caliente, entonces, como vieron ustedes en el documento, ustedes van a agregar un calentador. Cada uno va a hacer su selección de un calentador que funcione de preferencia con gas. Ok, para poder incluirlo al final también en el diseño del sistema de gas que ustedes van a poner al apartamento. Ok, entonces tienen que pensar en que vamos a tener un calentador y el concepto es el mismo. El agua fría le va a entrar al calentador y del calentador va a ir a todos los artefactos que usen agua caliente. Ok. ¿Alguna pregunta adicional con eso? Pero en todo momento vamos a usar el método de junta. Acuérdense que necesitamos, por eso le he puesto esta parte del documento aquí, vamos a necesitar las tablas, ¿sí? Y para efectos del proyecto vamos a usar las tablas que yo les suministré, las del National Plumbing, National Standard Plumbing, ¿sí? Donde vamos a tener entonces allí las unidades de artefactos, para que todos trabajemos con esas unidades de artefactos. Yo vi que en el examen algunos trabajaron con una, algunos trabajaron con otra. Eso está bien, porque finalmente los valores de diámetro finalmente van a ser exactamente los mismos. Deberían. ¿Qué? Porque puede que en un cálculo le dé usando una tabla, digamos, por ejemplo, como el efecto del parcial, que yo vi que algunos usaron unas tablas y otras, pero finalmente una daba 18 y la otra va a dar 18.5. Y de pronto en la cantidad de unidades de artefactos y galones por minuto van a ser finalmente, al determinar el diámetro, el mismo diámetro que van a utilizar. Okay. Pero dígame. ¿No teníamos que usar la imagen de la gráfica que había puesto usted? La imagen de la gráfica para los diámetros. Y creo que usted nos había dado las tablas de todo menos lo de los accesorios. Sí, yo les di todas las tablas menos la de las unidades accesorios. Yo esa tabla ustedes tenían que, les decía ahí que usaran las que yo les indiqué. Eso era el examen, ¿no? Yo les indiqué que usaran esas tablas del manual del 2009, creo que fue la que yo les suministré. ¿Sí? Y ustedes tenían que entonces hacer ese cálculo. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? El examen parcial, bueno, ahí vamos a ver unas cositas por allí. Vamos a hacer una anotación por ahí para esto.
En ciertas cositas que yo estaba mirando por encima del examen. Bien, en el examen, ¿sí? Primero que se le pedía era hacer un estimado de la ruta crítica. O sea, básicamente con un dibujo ustedes podían lograr hacer esa estimación, ¿sí? En cuanto a a establecer cuál realmente era la ruta más crítica en el sistema. Muchos se pusieron directo del punto A al punto G. No me dice mucho, ¿sí? Yo sé que el punto A es el punto más alto y el punto G es la entrada, pero el resto, si me voy por la tubería de agua fría, tengo menos tubería y menos pérdida que si me voy por la tubería del agua caliente, ¿sí? Entonces, ¿cuál era la ruta crítica finalmente? El agua caliente. La del agua caliente. Ok, entonces ese era un detallito ahí que muchos no contestaron de manera correcta. Y lo único que había que hacer era un sombreado allí sobre el dibujo de cuál es su ruta crítica. Y lógicamente, si la tubería del agua fría empieza aquí y termina acá, la tubería del agua caliente va al lado de ella. Pero la única diferencia que hay entre ellas sería la entrada al calentador. Y el calentador mismo produce pérdidas. Así que de salida no había ni que pensarlo, esa iba a ser la ruta crítica, ¿sí? Probablemente alguien quisiera verificar que si llegando hasta la lavandería, qué sé yo, pudiera darse una ruta un poco más extensa y demás, pero entonces cuando analizaba tengo que subir todos estos pisos para llegar hasta allá, a estos 10, 20, 27 pies para poder allá, entonces por elevación, entonces ya también decido que mi ruta crítica va a ser por allá. Okay. Una cosa que es importante cuando se analiza. En cuanto a la presión, vi que algunos no leyeron bien la curva también. O sea, ¿cuánto era la presión que decía esta curva? La mínima yo creo que vi que era 54. Era 54, correcto. Por ahí otros pusieron 56, yo no sé dónde lo vieron, otros pusieron 50. Pero realmente la mínima se estableció en 54. Okay, entonces era la parte de utilización allí. En cuanto a las tablas que estábamos, como les decía, viendo, para efectos de los artefactos, ustedes podían hacer un cuadrito ahí simplemente de Excel, ¿sí? Y determinar para su sistema cuántas unidades artefactos iban a haber a la entrada, ¿sí? del sistema y cuántas unidades iban a ver hacia cada una de las preguntas que se les hacían en cuanto a definir el diámetro. O sea que realmente si ustedes se iban directo a la pregunta, al punto 13 del examen, era exactamente lo que le pedían al principio, ¿no? Y determinar las unidades artefactos, y ahí estaba cómo debían hacerlo y todo. Finalmente determinar el total de unidades artefactos y con ellas determinar los galones por minutos de todos esos artefactos, porque todos ellos eran los de uso intermitente. Y acuérdense que hablamos de las llaves de jardín que son de uso continuo. Entonces la llave de jardín la asumíamos a 5 galones por minuto, o sea que cuando determinábamos por unidades artefactos, digamos por ejemplo que fueran 20 unidades artefactos, 20 galones por minuto que nos dieran de acuerdo a las unidades artefactos que tuviéramos, entonces había que sumarle los 5 galones por minuto más de la llave de jardín. Tendríamos entonces 25 galones por minuto. Y con ese valor era que tenemos que establecer nuestro medidor y nuestra tubería de entrada. Bien.
Para el medidor yo les daba allí la gráfica del medidor, ¿sí? Y con eso el valor de galones por minuto usted iba a establecer entonces cuál medidor iba a usted utilizar. Dependiendo del medidor que iba a utilizar, entonces asimismo usted tomaría las pérdidas que produciría ese medidor. Y ya tenía el dato de las pérdidas. Otra cosa que se preguntaba ahí era cuánto era la carga de PSI por elevación. ¿Cómo se calculaba esa carga? Yo tengo la duda porque el agua, la ruta crítica era de agua caliente, entonces no sé a qué temperatura era que se debía dividir el peso específico. El peso específico. O sea, realmente eso no interesa mucho porque ¿quién pesa más? Profe, pero Sí. lo de la elevación no era lo que tenía que ver con las alturas. Correcto. Entonces usted tenía que sumar cuántos pies tengo que subir el agua desde el punto de inicio, por eso yo le daba el punto G y el punto A. Eran las referencias. Cuando usted iba al dibujo, usted tenía cuántos pies ahí. 10, 20, 27. No había que hacer mucho. Nada más que mirar el dibujo. Le da acá 10 pies más y 7 pies hasta la salida acá. Ok, eran 27 pies. Y lo único que había que hacer ahí es multiplicar esos 27 pies por 0.433, ¿no? Es el factor. Y eso nos iba a dar como 11 PSI, una cosa así. ¿Sí o no? Ese era... Dígame. No, que sí, profe. O sea, primero uno tenía que multiplicarlo entre el peso específico para después convertirlo a PSI, ¿no? Entre el peso específico para convertirlo a PSI. O sea, usted tiene un factor de 0.433 que establecimos en un momento dado, ¿no? O de 2.31, creo que es el inverso de eso. ¿Sí o no? O sea que cuando nosotros establecimos esos, 433, o el inverso, decíamos que era que íbamos a tener un PSI por cada 2.31 pies de elevación. O sea que simplemente había que hacer la relación esa ya. ¿Sí? Para efectos, uno siempre utiliza la densidad del agua normal. ¿Por qué? Porque el agua fría pesa más que el agua caliente. ¿Sí? Y en su momento su agua caliente se puede enfriar. Y finalmente usted hizo entonces un sistema en función del agua fría. Igual cuando usted va a calcular cualquier peso, digamos, usted lo que estuviera manejando es búnker o diésel en un tanque de una caldera o gasolina, lo que usted haga con eso, cuando usted calcula el peso de la tubería llena, las normas dicen, le van a decir a usted cuando usted vea normas API de combustible o lo que fuere, les van a decir las normas que usted utilice la tubería llena de agua, aunque no sea el agua lo que usted va a manejar allí, para hacer el diseño más conservador. Ok. Sí, entendí. Bueno, sí, yo tomé agua fría, entonces sí está bien, porque Sí, fue más o menos lo mismo, sí 11.6. le va a dar lo mismo, por efecto de que no hay mucha diferencia entre la temperatura del agua caliente que utilizamos en un edificio a la temperatura del agua fría, porque eso no calentamos agua para pelar pollo, ¿cierto? Y si fuera el agua de una caldera, si le digo que tenemos unas temperaturas mucho más altas y las densidades pueden ser mucho más distantes del agua fría
y vamos a tener entonces de pronto una diferencia de presión bastante pronunciada ahí. Pero si lo hace con uno con el otro, le va a dar unos 11 PSI. Solamente da 11.7 PSI. Okay, o sea, eso era parte del examen. ¿Sí? Y como ven ustedes aquí en la tablita, o sea, así usando unas tablas daba 18 unidades de artefactos totales, usando la otra daba 18.5 unidades de artefactos. O sea que por 0.5 unidades de artefactos, los galones por minutos no nos van a variar. ¿Por qué no nos van a variar? Porque cuando va usted a la tabla de unidades de artefactos, que yo les decía que usaran del el National Plumbing, cuando usted va allá, usted realmente no va a encontrar exactamente las unidades de artefactos que usted calculó. ¿Sí? Y lo que les va a resultar es el mismo valor finalmente. Entonces, les indico que utilicen este documento porque cuando ustedes necesiten buscar los estudios equivalentes y demás, lo van a hacer con tablas que están aquí mismo también. O sea, no tienen que ir a buscar más nada en ningún otro lado. Entonces, es conveniente, y ahí está una referencia de cómo hacer tabla y demás. No es conveniente que ustedes utilicen estas tablas. ¿Sí? Aquí aparecen para los distintos materiales y demás las tabulaciones. Y lo que les decía, que cuando vamos a las unidades de artefactos, vamos a ver, si me dio 18, ¿cuántos galones por minuto debería usar? Pues si me daba 18.5, finalmente, utilizaban los mismos galones por minuto. ¿Sí? Bueno, entonces, indistintamente que usaran una o la otra, nos iba a dar las mismas respuestas. Realmente, habría que utilizar la de predominio del tanque de lavado, porque el examen, aunque no les decía, y esa era parte del examen, aunque no les decía que usaran predominante de tanque de lavado, cuando ustedes se iban a esta parte del examen, ahí le decía los tanques de abastecimiento de los inodoros. O sea que ya ahí le estaba indicando que era un sistema de tanque de lavado y no de flush. ¿Ok? ¿Alguna pregunta con eso? Profe, hay algo que no tengo muy claro. En la gráfica del medidor, nosotros teníamos medidor de 1 pulgada y de ahí saltaba a 1,5, si no me equivoco. Si mi tubería me diera si mi tubería me diera 1 1/4, no hay problema en tomar de 1,5, ¿no? Si su tubería le diera 1 1/4, o sea, cuando usted busca el medidor, de pronto usted sube con una línea vertical y le toca dos medidores, digamos el de 1 pulgada y el de 3/4. Usted puede usar el de 1 pulgada como puede usar el de 3/4, ¿cierto? La diferencia va a estar en que el de 3/4 usted va a funcionar con un medidor a unas ciertas pérdidas. Y el de usted va a funcionar con un medidor a unas ciertas pérdidas. Pero ¿por qué usted cree que yo le ponía en un principio calcule la entrada y luego como que le preguntaba lo mismo? Sí. Es porque en un punto lo que se buscaba era determinar el medidor. Entonces usted puede conectar cualquiera de los dos, 3/4 o 1 pulgada, y de pronto cuando usted calculaba su tubería le resultaba de 1 1/4. Ni siquiera va a coincidir con el medidor, ¿lo ven? Pero cualquiera de los dos medidores funcionaba en el sistema. Profe, pero lo que... Me explico, no necesariamente el diámetro que usted está sacando para el medidor es el de la tubería. Pero, ok, ahí es donde vengo. O sea, si el medidor que voy a usar es el de 1, ¿tengo que usar tubería obligado de 1 o puedo usar mi tubería de 1 1/4? Usted puede usar su tubería de 1 1/4. El medidor simplemente para cuantificar el flujo de agua que está pasando en su tubería de 1 1/4, de 2 pulgadas, de lo que usted ponga allí. Él nada más le está cuantificando cuánto está pasando por allí.
y le está produciendo pérdidas en función del que usted haya escogido. Pero no va a usted a cambiar su tubería porque el medidor le resultaba más pequeño. Acuérdese que la tubería del tamaño que usted la sacó era para los artefactos. Y el medidor es simplemente para medir cuánto flujo está pasando por allí. Yo se los indiqué en clases anteriores, no necesariamente el diámetro del medidor, ¿sí? Es el diámetro de la tubería. En su casa probablemente los medidores que tengamos sean de media pulgada, ¿sí? Y la tubería con que entra a las casas de pronto pequeña es 3/4 pulgadas. El diámetro no necesariamente es el mismo en la tubería, o sea, él tiene sus acoples en los extremos. Sí, yo en el detalle yo veía que eso es otra tubería que está paralela a la principal, ¿no? ¿Cómo así? En la que está el medidor puesto. O sea, está paralela a la entrada, como que solo mide la diferencia de presión entre esos dos puntos. No, el medidor no va a medir la diferencia de presión, él nada más va a cuantificar la cantidad de agua que está pasando. Sí, eso, disculpen. Es la cantidad de agua que está pasando nada más. Eso es un contador nada más. El agua pasa y él mueve realmente es una numeración y él la va moviendo, ¿sí? De acuerdo a el flujo que esté pasando. Entonces, esos medidores lo que hacen es medir, digamos, ellos traen una graduación de un múltiplo ahí que le ponen por 100 a veces, y entonces lo que es realmente multiplicado por tanto, por ese múltiplo que trae que es el medidor, le va a dar la cantidad en volumen que está pasando allí, de consumo. Una pregunta, en el National Plumbing no hay, yo en los estudios equivalentes ahí no vi que hubieran reducciones. Entonces, como esas teníamos que buscarlas, ¿se buscan ahora por aparte o...? Sí, pueden buscar los fluidos que usted utilizaba. Porque yo no sé si es que la omiten porque son muy pequeñas, porque hay algo, en algunas válvulas ponían que los Sí, estudios lo que equivalentes pasa eran es de que, 0. sí, exacto, realmente porque son muchas veces hechas en el mismo accesorio, o sea que cuando usted cambia de una tubería de 3/4, digamos, a media, ahí mismo donde está en la T, si es una ramificación de una T o si es a través de una válvula, allí mismo se hace la reducción, ¿sí? Y entonces realmente no es que sea muy poca, pero a veces se omiten porque cambios en la tubería, ¿sí? Y realmente como es en la ramificación final, ¿sí? A veces no vale ni la pena hacer el cambio en el diámetro de la tubería. Por ejemplo, si usted está haciendo un diseño de su casa y todo el sistema que usted está instalando de pronto le resulta 3/4, pero bueno, ya la lavadora está un poquito más lejos y puede usar media de allá, pero ya para que usted va a cambiar el diámetro por unos 10 pies de tubería, va a tener que comprar un tramo de tubería de 20 pies para cortar 10, poner un tramo de media pulgada. Si ya tiene todo en 3/4, sigue en 3/4. ¿Explico? No tiene sentido a veces cuantificar algunas cosas como esas. Okay. Pero sí existe el dato para reducciones. Usted lo puede buscar de cualquier otra referencia. No sé si tienen alguna otra pregunta. Entonces, no hay que olvidar eso de cuantificar que el medidor produce pérdida, ¿no? Y hay que buscarla entonces la referencia la gráfica, por eso yo le ponía aquí las dos cosas, aunque yo les pedía que lo hicieran con la gráfica. ¿Sí? Y si usted se iba acá, simplemente es en lo que dice allí de que si el medidor tiene cierto tamaño,
entonces tiene unos 15 PSI, si tiene otro tamaño, tiene X cantidad de PSI. Ok, nada más es por el tamaño. Pero lo importante ahí es verificar eso, que él simplemente está cuantificando el flujo en un sistema de tuberías que usted tiene y para el cual usted dimensionó un cierto diámetro. Entonces, él se tiene que acoplar al diámetro que usted está estableciendo en su sistema de flujo, porque el tubo está hecho entonces para que suministre el agua a los artefactos tales. Sí. Era cuestión nada más de sacar las tablitas que ustedes tenían por ahí todas a mano y utilizarlas. Por eso yo saqué aquí una tesis que hay y la otra del National Plumbing que yo les había dicho que utilizaran para que vieran que eran la misma cosa. Usted no vio todo, profesor, en el Sí, parcial. usted Yo ahí saqué todos ¿Cómo? los datos del parcial. O sea, yo Usted hice nos había dado una gráfica del, Sí, del yo les- cobre de tipo N, Exacto, creo. yo les había dado todo eso, hasta la gráfica esta se los di. Ajá. Ok. Pero la idea era esa, que ustedes vieran que todo esto sale del documento del National Ok. Plumbing. Y en cualquier momento ustedes pueden hacer referencia a ese documento y en el proyecto van a usar ese. Okay. Sí. Porque acuérdense que ustedes van a escribir una memoria técnica. Estos datos que están acá son de una tesis de Portalatino, ¿sí? Pero en su memoria técnica, cuando usted haga un diseño profesional, ustedes van a poner en su memoria técnica que sacaron los datos de la tesis del estudiante Portalatino. O van a poner en su memoria técnica, fueron extraídos del International Plumbing, ¿sí? De la tabla tal. ¿Cuál usarían ustedes? El International Plumbing. El International Plumbing o el National Plumbing, la referencia que sea internacional, ¿no? De uso aceptado como buenas prácticas de ingeniería, ¿sí? Si usted pone ahí en memoria que usé las tablas de la tesis de la página 45 del señor Portalatinos. ¿Y quién es Portalatinos? Profesor, pero, por ejemplo, yo he Pero dado este curso más de una vez, pero ajá, yo he visto que esa tesis la citan bastante. sí, la citan bastante. ¿Quién la cita? Los profesores, bueno, el otro profesor que me dio clase, Los él profesores, exactamente. Los profesores la dictan porque es material didáctico, ok, ¿cierto? Es material didáctico. Pero cuando usted sale a la calle, usted no va a hacer esto con los apuntes del profesor Pacífico Atencia. Usted no va a poner eso en su curso, en su memoria técnica, ¿cierto? Eso equivale a lo mismo decir, utilizando la tesis del señor, porque eso es una tesis. O sea, si estaba bien o estaba mal, alguien tuvo que haberla revisado, pero estos libros son ya documentos que utiliza todo el mundo, ¿sí? Y están revisados y que tienen, incluso cuando usted lee el documento, usted ve que lo revisan cada 5 años y se ajustan, y por eso que usted ve que las tablas a veces indican que fueron ajustadas. Entonces, si usted lee la tesis esta también y usted ve los pies de páginas, también le va a decir el método de Hunter ajustado. ¿Qué significa eso para usted? No ven, que pero se actualizaron. actualizaron, pero entonces usted tiene que verificar. La tesis fue hecha en ¿qué año? 1989, por ejemplo, puede ser usted una referencia de una tesis. Estamos en el 2020. Y aunque estén actualizadas, fue máximo hasta el año de la escritura de esa tesis, ¿cierto? O sea que por mucho que diga que está actualizada, pero fue hasta ese año. En cambio, te agarra el libro este de último, ese que yo le di nada más para referencia también, y es del 2009, pero usted se entra a la internet y se baja el del 2020, ¿sí o no? Los tiene aún más Yo lo he actualizados. buscado, profesor. Lo que vi Lo por hay. ahí 2016 era de pago. Sí, o sea, por ahí usted encuentra. Yo tengo el del 2018 por ahí. Yo leí ese porque está bien clara
las imágenes, ¿no? Y está ese documento que nosotros, en algunos otros documentos por ahí después, de pronto omiten ciertas cosas. Pero finalmente los datos, como ustedes vieron ahí la demostración, daba 18, daba 18.5 y finalmente vamos a obtener el mismo diámetro. Eso no es relevante en eso, porque exactamente los datos de la tesis fueron extraídos de manuales como este. Incluso ustedes dan aire acondicionado. ¿Lo están dando ahora Sí, mismo? sí. Ya yo la di, pero sí, el curso. Usted sabe que usted utiliza los manuales de ASHRAE. Ajá. Y si usted busca en los manuales de ASHRAE, toda esta información la encuentra. Métodos de diseño de agua potable, el método de Hunter ahí en los manuales de ASHRAE se los explican. No está en inglés, pero ahí está explicado el agua potable y todo eso. Nos había comentado ayer que era casi lo mismo Sí, el diseño es lo mismo porque porque usted está diseñando tuberías, ¿sí? Simplemente que llevan agua. E incluso cuando yo di este curso, en este curso se incluía el agua helada, pero claro que el profesor no los explicaba, ¿sí? El agua helada, que es el agua de aire acondicionado. La única diferencia que había que la mayoría de las veces toda la tubería era tubería de acero y cuestiones como esa. Pero era exactamente lo mismo. Incluso por ahí yo tengo unos documentos de ASHRAE que tienen el método de Hunter igualito, todo, las gráficas y todo, y explican exactamente lo mismo. Acerca de eso, profe, Dígame. lo que hablo de aires ahorita, el condensado de los aires también se va por la tubería sanitaria. El condensado de los splits. Sí. Sí, el sistema, acuérdese que el sistema de drenaje debe contemplar si hay de pronto unidades split en el diseño del apartamento. O sea, como no sé si usted estuvo cuando vimos la clase con los planos que yo les estaba mostrando, ahí habían unas unidades split. Entonces, esas unidades split llevan esos evaporadores llevan esa tubería de drenaje. Y esa tubería tiene que conectarse de alguna manera al sistema de drenaje del edificio. Y como acá lo que estamos diseñando es el sistema de drenaje del edificio, hay que de alguna forma incluir esa parte, ¿sí? Para efectos de que se extraiga esa agua de la unidad evaporadora. Pero el cuidado que hay que tener es que esa agua tiene cierta temperatura, de que si nos dormimos con eso y no aislamos la tubería, esa tubería no va a empapar las paredes. Eso es un error clásico que cometen muchos ingenieros, ¿sí? en la parte del diseño de aire acondicionado. A veces no indican, simplemente indican que eso va conectado al sistema de drenaje. Pero simplemente pegan eso al sistema de drenaje, pero cuando la tubería esa cuelga por cielos rasos, en lugares donde hay cielos rasos, esa tubería de drenaje, recuerden, no va aislada de ninguna forma. Y entonces, ¿qué pasa cuando le entra el agua fría esa? A la larga, esa tubería, entonces también al pasar por esos recintos calor y llegar a las temperaturas de condensación, producen entonces el condensado, o sea, llegan al punto de rocío y empiezan a gotear condensado alrededor de las paredes del tubo de drenaje. Y eso empieza a mancharle los cielos rasos y a dañar las temas. Y cuando va en la pared, si no se aisló, deja la humedad en la pared. Eso lo veo yo a cada rato en los edificios donde uno va. Cuando usted va a un edificio, ve un split y ve la mancha de agua, no aislaron la tubería. Y cuando se produce el condensado, el punto de rocío, llega al punto de rocío el sistema, entonces le va a mojar toda la pared. Eso es clásica en todos lados. A veces pasa en los pisos, porque como el agua de los tuberías de drenaje pasan a veces en la losa de los pisos, entonces si le metieron agua fría, empieza a condensar también, usted ve humedad en los pisos.
Eso se debe aislar entonces ya cuando, por ejemplo, digamos que hay un apartamento hecho y uno quiere poner un split. Habría que abrir, picar para aislar. El detalle de eso es entonces el problema que viene, no se pensó desde el diseño en eso. Y cuando lo ponen y lo conectan a cualquier tubería por ahí, causa estos problemas. ¿Sí? Porque la idea es que si usted de pronto tenía el edificio fue concebido para poner split, debieron haber puesto un tubo de drenaje en la pared aislado que fuera a las tuberías del edificio, el drenaje del edificio, si lo iba a conectar con eso. Por lo regular se conecta más a las tuberías fluviales que a las de aguas servidas, porque por efecto de la contaminación, porque se puede crear un poco de contaminación, porque acuérdense que muchas veces es un tubo que está simplemente en la pared, donde colocamos una manguerita que viene de la unidad split y la metemos en el tubo y queda ese tubo abierto. Y ahora si ese tubo lo conecto yo a la unidad, al sistema de drenaje, acuérdense que pudieran salir allí malos olores por ese tubo, entonces por la mala conexión entre la manguera y la tubería misma. Entonces eso causa una serie de problemas, ¿no? Por eso entonces se evita conectarlos a los sistemas de drenaje sanitario y se conecta al sistema de aguas pluviales, de alguna forma. ¿Sí? En el tubo que de pronto esto va a los balcones, recoge el agua a los balcones muchas veces, se intersecta con ese tubo y se saca del edificio de igual forma. Otros hacen que esa es mala práctica, ¿no? Pongo una tubería, la dejo caer por el balcón y simplemente eso gotea toda la caída hasta el patio. Pero ¿qué pasa? Llega la brisa cuando esa agua va en el camino y sopla contra el edificio y empieza a manchar el edificio. Entonces eso es lo que crea todas esas humedades en los edificios y que ponen feos los edificios y dañan las pinturas y demás. Muchas veces es la mala ubicación de esos drenajes. Y es un problema, ¿no? Entre vecinos ahí, que el vecino cuando está en su balcón le sopla la brisa y lo está mojando el agua que viene de arriba. Simplemente el vecino de arriba puso un sistema de aire acondicionado que bloqueaba con su drenaje para ir para abajo. Y pasa a veces en los sistemas estos, ahora que estamos hablando de aire acondicionado. Yo una vez fui a ver un problema allá a Paitilla, en un edificio, donde la persona que vivía en el piso de arriba puso un aire pero tan potente porque era un tipo de por allá de un lugar bien frío, ¿sí? Cuando venía a Panamá lo quería matar el calor y él mandó a instalar un polo norte en su edificio, en su apartamento, pero resulta que el apartamento de abajo sufría todas las consecuencias. Cuando ese señor estaba, entonces el apartamento de abajo en las mañanas, ¿sí? Cuando ellos abrían las ventanas, todo lo que eran las recámaras, al abrir las ventanas, se producía el condensado en la misma losa de las recámaras y eso era agua por todos lados. Hay agua arriba de la cama, arriba de las cómodas, arriba de los muebles, arriba de todos lados, porque toda la losa se impregnaba de agua. Y primeramente pensaron que era un problema de agua potable, ¿no? Pero había una tubería rota porque era tanta el agua que se impregnaba de la losa que esto ellos pensaban, mejor dicho, los dueños, que eso era una tubería rota. Y obviamente del vecino de arriba, porque era en el piso del que venía el agua. Pero cuando hicimos una inspección por allá, entre el cuento y el hablar de qué era lo que pasaba, los dueños decían que ellos se levantaban sin problema, ellos se arreglaban, se bañaban, se duchaban, ambos trabajaban, se iban a trabajar y todo bien. El problema era cuando llegaba la empleada
a limpiar y abría las ventanas. Porque al abrir las ventanas, entonces es que se va a alcanzar el punto de rocío de la losa y era ahí donde se causaba el problema. Era cuando la muchacha abría las ventanas y entonces se condensaba todo la losa del piso de arriba porque ese señor estaba a una temperatura bien baja de arriba. Solución, el hombre de arriba tuvo que encima de las recámaras del apartamento de abajo ponerle un aislante al piso de él. No tenía plata él, no tuvo problema en eso. Él levantó su piso, mandó a poner un aislante y asunto resuelto, porque el problema nada más era en las recámaras. Porque como en todo edificio, como ustedes vieron en las plantas típicas, la recámara principal de él quedaba encima de la recámara principal del vecino de abajo. Entonces, como él tenía su recámara que era con temperatura bien baja, eso era lo que causaba el problema, solo la recámara del vecino de abajo. Así que esa fue la solución. Aislar. Eso es exactamente el mismo concepto que pasa en las tuberías. Como la temperatura dentro del tubo va a cambiar por efecto de que esa agua está un poco fría, entonces ella va a condensar. Y ahí empieza a manchar las paredes y demás. Y muchas veces cuando el tubo no es suyo y han puesto un tubo que pasa por allí, porque a veces hay edificios donde en una misma pared que es suya, eso pasa más en oficinas, ¿no? Donde usted está en una oficina compartiendo una pared con la otra oficina del otro dueño que está al lado. Pero resulta que diseñaron la tubería para que usted en esa pared ponga su tubería, su split, y en esa pared de su lado, y el vecino también ponga el split de su lado, y en la pared van los dos tubos bajando hacia la salida que vayan a conectar a la pluvial, ¿sí? Y cuando se olvidan de aislar esa pared, entonces viene el problema de que un vecino le echa la culpa al otro de que la pared está mojada por cuenta de él y la pared está mojada. Y realmente es cuando encienden el aire ambos, cualquiera de los dos, la pared se humedece, porque no está ese tubo aislado. ¿Sí? Y eso pasa todos los días por ahí en la calle. Ok, señores, no sé si tienen alguna pregunta antes de ya terminar. Vamos a hablar un poco de la vida ajena. Pero es que yo llego un poquito tarde, entonces me dijeron que usted había pasado lista. ¿Cuál es su nombre? Carlos Carrera. Carlos Carrera. Déjenme anotarlo. Yo también, profesor Pedro Batista. Carlos Carrera, ¿quién más? Pedro Batista. Batista Pedro. Ok. ¿Alguien más? Ok, señores, entonces, bueno, quedamos Yo, así. profesor. ¿Quién Al es inicio de la usted? clase no me puedo conectar. Carlos Reales. Reales. Ujú. Carlos, ok. ¿Alguien más? Pendiente, acuérdense que yo no paso ahorita todo el tiempo. Al final, la asistencia son de las que tenga. Bien, si no hay preguntas, señores, entonces, gracias por participar. Nos vemos entonces en la próxima clase. Cualquier pregunta, vayan trabajando en sus proyectos y las van haciendo sobre las horas iniciales, los minutos iniciales de la clase. Igual pueden seguir chateando por el Team, ¿no? Y recuerden bajar los planos. Yo lo voy a subir también a esa que les escribí ahí del alcance hasta el momento, para que vayan haciendo referencia de eso. Cuídense, señores, nos vemos. Hasta luego. No, profe. Luego.